Bien, estamos con don Reinaldo Trinidad, director de Agro Noticias, hablando y celebrando el acontecimiento de hoy, el Día del Campesino. Reinaldo, te interrumpí, adelante. Sí, estamos recordando la historia reciente en torno a la reforma agraria. Entonces, yo manifestaba que la primera Comisión de Reforma Agraria y Vivienda lo presidió el doctor Ernesto Alaiza Grundy, que después ilustre líder del PPC, y esa comisión se instaló cuando era premier el hacendado Pedro Beltrán Espantoso. Llegó a la conclusión de que la reforma agraria había que hacer en forma organizada y para lo cual había que educar a los campesinos. Muy bien, vino luego el golpe militar de 1961, casi coincidiendo con el levantamiento de las huestes de Hugo Blanco en el Valle de Convención y Lares. Ante ello, los militares hacen el primer intento de reforma agraria. Luego, en 1963, llega el gobierno del arquitecto Belaúnde y plantea la primera ley de reforma agraria, que salió mediatizada por la coalición parlamentaria del APRA y la Unión Nacional Odrista. Sin embargo, ese gobierno logró la cooperativización de la hacienda del Golán de la familia Cueto Fernandini. Uno de los hijos fue ilustre ministro, el doctor Carlos Cueto Fernandini. De Educación. Luego tomó la hacienda ganadera del Cerro de Pasco Corporation, lo que es ahora la SAI Tupac Amaru. Y también tomó o afectó a la Peruvian Corporation, la empresa ferrocarrilera que era prácticamente dueña de todo Chanchamayo. Ahí quedó esa reforma. Entre tanto, inteligencia militar había detectado que ya surgía lo que posteriormente sería Sendero Luminoso, y que eso se alimentaba por la pobreza explosiva de miles de campesinos a lo largo de los Andes. Razón por la cual el gobierno del general Velasco dice, de una vez no se puede hacer tortillas sin romper huevos. Así que la reforma agraria se hace de modo radical, y un día como hoy fue tomada el mayor complejo azucarero del país, que era Casagrande, un día como hoy. Y luego se acabó con todo el latifundismo entre 1969 y 1975. Cuando cae Velasco se frena la reforma agraria y comienza una lenta reversión. Mucha gente no sabe. Acá quiero poner una cosa. ¿Por qué finalmente se hizo la reforma agraria? Porque el 0.5% de propietarios tenía el 85% de las tierras del país. 0.5% de propietarios tenía el 85% de las tierras. Era insostenible. Si en esa situación hubiese madurado Sendero Luminoso, nuestra patria habría sido sumida en un holocausto. Mucha gente se queja de que aún ahora dice que Velasco les confiscó la tierra. No es verdad. Los expropió, les entregó bonos de la reforma agraria para que 50% pudiese convertirse en dinero efectivo si ponían industria, porque el objetivo grande de la reforma era industrializar al país. ¿Y quién fue el que mejor aprovechó esa oferta? Dionisio Romero Seminario. Él, de todos los hacendados que renegaron de los bonos, les compró los bonos al 10, 20% de su valor, reunió y comenzó a hacer industrias hasta convertirse. Eso lo hizo en ese año, en esos años. Claro. Porque lo que ha pasado, digamos, con otros afectados por la reforma agraria es que recibieron bonos que después... Yo conozco, en este momento es un amigo mío, no puedo revelar su nombre, es ganadero, que empapeló su biblioteca con los bonos, porque pensaba que no le iban a pagar nunca y porque consideraban que era una miseria. Sí, yo vi el caso de... Y no, incluso en estos años, la gente que tiene bonos de la reforma agraria ya no valen nada, o en todo caso... No, es una deuda que tiene que pagar. No, yo soy el primero que dice, oiga, como pagamos a veces hasta de rodillas la deuda externa, pagamos la deuda interna, y el Estado tiene que honrar con los bonos de reforma agraria. Hay una asociación de afectados por la reforma agraria que tienen bonos que vienen tratando de que se les paguen desde hace como 15 o 20 años atrás. Bueno, ¿sabes lo que ha ocurrido? Y hasta el momento no hay nada. Que muchos de ellos han vendido sus bonos a un par de exministros de Economía que descubrieron un supernegocio. Los compraron y lo han transferido a una empresa norteamericana. Claro, la empresa norteamericana le va a cobrar al Perú al Estado intereses y sobreintereses. Así es. Y le va a cobrar
El gran negocio. El gran negocio. Y esta empresa americana le está buscando a muchos tenedores de bonos, muchos de ellos viejitos ya, pagando después una miseria que la gente, bueno, por no tener nada, se los vende para después cobrarle al Estado peruano. Exactamente. Hay un detalle. Mucha gente dice, nos confiscaron la tierra. ¿Por qué? Porque me pagaron por el tractor un sol. No es cierto. Lo que ocurre es que en 1968, al llegar Velasco lo dice todo el mundo a presentar su declaración jurada. Como en este país, en nuestra patria, estábamos acostumbrados a evadir impuestos, todo el mundo evadía impuestos. Muchos hacendados subvaluaban sus productos. Yo vi en el caso de Guarmey, que para darle el bono de reforma agraria, un tractor se valorizó un sol, porque eso figuraba en los libros. El gobierno le dijo, yo voy a pagar lo que tú has declarado, lo que tú has dicho que vale tu hacienda. Era injusto, pero también lo otro no era correcto de lo que declararon. Ahora, Reinaldo, yendo a otro aspecto, un poco el aspecto también social y político de la época, digamos, el gobierno militar le metió mucha política, demasiada pasión, más de la necesaria, ¿no? Por supuesto. Una de las cosas que le dio demasiado poder a las asambleas. De pronto el peón se convierte en patrón y una suma de ignorancias superlativamente levantadas se convirtieron en un poder que por un lado quería ordenar pero no sabía. Entonces los ejecutivos, algunos gerentes que descubrieron eso, adoptaban posiciones aparentemente serviles para aprovecharse de ello y saquear a la sociedad. Y al final ellos terminaron como la nueva oligarquía en muchos casos hubo enriquecimiento ilícito, pero en síntesis hubo demasiada politización que derivó en asambleísmo. Derivó ahí en las cooperativas azucareras del norte, los patrones sindicales llegaron a reducir las horas de trabajo a 6 horas y para cubrir la diferencia contrataban más golondrinos, campesinos pobres que al final no recibieron nada. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido con esos patrones 41 años después del comienzo de la reforma agraria? Lo perdieron todo. Realmente, si el general Velasco se levantara, mandaría fusilar a todos los trabajadores azucareros por haber frustrado la posibilidad de un cambio realmente de irresponsable. Reinaldo, ahora quería hacerte otra pregunta, tú que has sido testigo de estos hechos históricos, digamos, una pregunta de carácter un poco también social y quizá antropológica, ¿no? En los años 60 y en los años 50, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura se llamaba Ministerio de Agricultura y Asuntos Indígenas. No, ese era el Ministerio de Trabajo, por alguna razón.